Seguimos hablando sobre la fe proféticamente, parte número 4. Los que estudian, los que traen agenda, los que traen Biblia, los que en verdad quieren ser edificados, siempre le colocan interés, amor, pasión, humildad a las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así tiene que ser. En esta parte 4 vamos a profundizar más y de verdad aprovechemos lo que el Espíritu Santo nos está dando, porque es maravilloso. Eso rompe el esquema de la fe religiosa en la que andaban muchos. En estos tiempos estamos viviendo muchas cosas, pero dentro de las cosas que se están viviendo, yo quiero que escuchen bien, muchos de nuestros hermanos confunden la fe con el deseo. Y confunden la profecía con la emoción. Anoten eso. Confunden la fe con el deseo y la profecía con la emoción. Y sabemos por la palabra y por el Espíritu Santo que la inspiró, que la fe profética verdadera no nace del anhelo humano, sino de la voz del Espíritu Santo. Uno de los grandes problemas, ¿por qué el pueblo no recibe del Padre las cosas? ¿Por qué en Cristo no vemos respuesta o resultado? ¿Por qué hoy vemos tanta profecía falsa? Sobre todo en estos tiempos de gobierno, de política, y casi en todos los países. O cuando hay una persona que tiene influencia, y lo vemos por las redes, que se levantan, yo digo que hombres de Dios, pero que equivocadamente dejaron de oír la voz de Dios y hablaron en su emoción, en su deseo, y hablaron lo que ellos querían, no lo que el Señor había establecido. Entonces estamos encontrando muchas cosas que están siendo tropiezo para el pueblo de Dios. Están siendo tropiezo para aquellos que anhelan buscar la verdad. Porque en el mundo la gente que está perdida anhela la verdad. Pero a veces no, por el deseo propio, por la emoción propia, el hombre resulta profetizando fuera de la voluntad del Señor. Es allí donde nosotros debemos de tener cuidado. Dentro de las congregaciones encontramos mucho eso. Hermanito, tengo un sentir. Hermanita, tengo un sentir. Y el enemigo sigue engañando con los sentires. ¿El sentir de dónde viene? De las emociones. Ay, es que deseo esto. Y empezamos a colocarle una cantidad de deseos al Señor, que son nuestros deseos, pero no son los planes del Señor. Y empezamos a caminar en una dimensión almática, no en la dimensión que dice la palabra, que es la dimensión del Espíritu. Todos fuimos llamados a caminar ¿en qué? En el Espíritu. Porque ya muchas veces caminamos en el alma. Y el Espíritu es el que tiene que gobernar nuestra alma. Entonces estamos en un enredo total dentro de las congregaciones y no se le está colocando freno. Por eso el Espíritu Santo nos está dando estas enseñanzas para que nosotros seamos portadores de ese freno y ayudemos a otros hermanos, sean de esta casa o no sean de esta casa, pero son hermanos de la fe y debemos de ayudarles y decirles, hermano, ya escuche esta prédica, el Señor habló esto, y edificarlos pero con la verdad, porque si no hay verdad la gente no es libre.
A veces creemos que solo con liberación la gente va a ser libre. No, la liberación libera de la opresión demoníaca. Pero la libertad en Cristo está con la verdad, está con la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Hay que entender eso. El Señor vino a libertar a los oprimidos de enfermedad, de demonios, de muchas cosas, pero la verdad es la que hace libre al hombre, y es la verdad de lo que el Señor ha hablado en su palabra. Muchas declaraciones de hombres. Aquí tenemos que romper eso. Tenemos que romper los decretos que hacemos nosotros, las declaraciones que hacemos nosotros, porque si son decretos o declaraciones que el Señor hizo y el Espíritu me guía a hacer una declaración o un decreto que Él hizo, es porque yo lo estoy profetizando, pero está establecido por Él. Pero hoy en día escuchamos a muchos ministros, a muchos líderes, a muchos hermanos haciendo decretos locos, declaraciones que se inventaron en sus emociones y en su deseo para mover las emociones del pueblo y llevarlos o guiarlos falsamente. Y por eso no reciben nada, pero nada del Señor. Y hay que tener mucho cuidado con eso. A veces se nos acerca un hermano en dificultad, vamos a colocar uno de los grandes problemas de hoy en día, digamos a nivel empresarial, nivel laboral, económico. Y se nos acercan a pedir un consejo. Hermano, ¿qué puedo hacer a nivel de la empresa? ¿Cómo puedo organizar? ¿Cómo puedo surgir en esto? Y a veces deliberadamente o ligeramente hablamos, soltando una palabra, pero la soltamos de parte nuestra, no de parte del Espíritu Santo. Y hay que tener cuidado, porque el consejo se convierte en una palabra profética. Cuando tú aconsejas a alguien, estás dando una palabra profética, y esa palabra tiene que ir conectada con la palabra. Por eso muchos aconsejan, pero aconsejan mal. Y es allí donde el pueblo está tomando direcciones contrarias. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. El Espíritu Santo es el único que puede revelar por qué la empresa está mal. Entonces tú no puedes aconsejar, no, léete el libro de, los libros de riqueza, come padre rico, padre pobre y hágase millonario en un año y bueno, en fin, porque son los consejos que más escucho por ahí. O busque temas de emprendimiento, o busque organizar su empresa. Cuando de pronto el Espíritu Santo le dice, no, es que no necesitan eso. Lo que esa empresa necesita es consagrar los diezmos y las ofrendas en mi altar, porque esa es la revelación del Espíritu. Pero ¿quién quiere aceptar esa verdad? ¿Qué es más fácil, buscar un libro, leerlo para mi propia riqueza o negarme a mí mismo y obedecer al Señor? ¿Qué es más fácil? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es más fácil? Es más fácil comprar el libro. Es más fácil comprar el libro. ¿Por qué? Porque mi autosuficiencia, mi deseo, me van a llevar a que yo voy a hacer que esa empresa surja. Y no es así. Si yo quiero que la empresa surja, yo tengo que reconocer, Señor, qué es lo que falta aquí. Debo de consagrar esta empresa, como dice Isaías, consagrar las empresas al Señor. Punto. Ese es un principio y una ley del reino. Otros empiezan a aconsejar a su parecer y empiezan a hablar de su corazón sin saber o discernir lo que el Señor quiere hablar a esa persona o qué es lo que necesita esa empresa. Así es que tengamos mucho, pero mucho cuidado con hacer declaraciones que el Señor no nos ha dicho. Si no sabes aconsejar, mejor calla y lleva la situación en oración, porque haces más en secreto que hablando cosas que el Señor no está hablando. No hablemos a la ligera. La gran mayoría de personas en las congregaciones están desubicadas, como si no tuviesen pastor. ¿Por qué? Porque se la pasan dentro del pueblo
buscando consejo aquí, buscando consejo allá, buscando consejo acá, en vez de acercarse a la autoridad espiritual, decir, pastor, necesito dirección en esto, porque eso dice la Escritura, o líderes espirituales de verdad que estén en el Espíritu y decirle, necesito una dirección, pero que sea bajo la palabra, no bajo el concepto suyo. Porque grandes problemas hay dentro del pueblo y están muchos caminando fuera de la voluntad del Señor. Y es terrible lo que se está viendo. Por eso es que las iglesias se dividen fácilmente. Por eso cada persona va por su camino, se congrega porque ya lo tiene por costumbre, pero no está dentro del cuerpo. No está como miembro activo del cuerpo de Cristo, sino que cada uno se congrega, pero hace lo que bien le parece. No hay una conexión en el espíritu, no es un solo cuerpo. Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado con todas esas cosas, porque el enemigo sutilmente ha venido moldeando al cuerpo de Cristo a su manera y muchos no se dan cuenta. Así de que a despertar, iglesia. Amén. Ya yo tengo que despertar, que esta palabra me sacuda. Si yo voy a declarar algo, tengo que caminar verdaderamente en el Espíritu, haber hablado con el Señor, escuchar la voz del Señor, porque primero se escucha y luego se habla. Y Dios no es hombre para que mienta. ¿Dónde dice eso? Números 23, 19. Él no es hombre para mentir. Y lo que Él dijo, hay una pregunta allí, ¿será que Él no lo va a hacer? Él lo hace, porque Él cumple. Su sí es sí y su no es no. Así es de que tengamos mucho, pero mucho cuidado de aquí en adelante, qué es lo que le vamos a hablar a los hermanos. Al mundo, mire, al mundo usted no se preocupe sino por llevarle el evangelio, las virtudes del Señor. Preséntele a Cristo al mundo perdido, al pecador, al que está en tinieblas, preséntele la luz. Pero dentro del cuerpo de Cristo tengamos cuidado, porque las mayores herejías salen de dentro del pueblo de Dios, no vienen de afuera. Nacen, la Escritura dice que nacen de adentro las herejías. ¿Y por qué nacen? Porque alguien se atrevió a hacer una declaración que no la hizo el Señor, hizo un decreto que no lo hizo el Señor y empezó a moverse. Eso se llama hechicería y brujería en el ámbito espiritual. Y la gente cree que todo proviene del Señor. Hay que probar los espíritus. Escuchen bien. Hay que probar los espíritus. ¿Qué espíritu me está hablando? ¿En qué forma me está hablando? ¿Con qué pensamiento me está hablando? ¿Me está hablando con el pensamiento del mundo, con el pensamiento del hombre o el pensamiento de Dios? ¿Cómo me está hablando? Entonces tengamos mucho cuidado con todo esto. Punto número 1, la fe profética nace de la palabra, no de la necesidad del hombre. Y sabemos que la fe, como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír la voz del Señor y por el oír la palabra de Él, lo que nos dejó en el Logos. Entonces hay que tener cuidado, la fe no viene de la sensación del hombre, de la imaginación del hombre, del deseo del hombre, del decreto del hombre, de la declaración. Hoy en día desafortunadamente se vuelven modelos dentro de los altares. Entonces viene un hombre que no está dirigido por el Señor y empieza a hacer decretos, declaraciones. La iglesia queda permeada de todo el asunto, queda contaminada de todo el asunto y entonces todo el mundo cree que tiene autoridad de hacer declaraciones y decretos sin examinar ese ministro que habló. ¿Será un decreto del Señor? Muchos están decretando la paz a nivel mundial. ¿Ustedes creen que ese decreto se va a cumplir? No se va a cumplir, porque la Biblia dice otra cosa. Hablarán de paz y no habrá paz. Porque las señales del fin es que van a haber guerras, y si hay guerras no hay paz. Entonces yo tengo que estar centrado en la palabra y la declaración de mi Señor para poder hablar concretamente.
Otros vienen y traen ínfula, altivez ministerial, entonces declaran sobre el pueblo. Por eso es tan difícil hoy en día invitar a alguien a predicar. Es muy difícil. ¿Por qué? Uno, porque vienen con una mentalidad de dinero. Es cierto que hay que honrar al que viene a predicar. Yo lo tengo claro y me gusta honrar a un siervo, y ustedes no saben qué da uno de ofrenda a un siervo cuando viene. Pero hay que honrarlo. Pero cuando viene alguien con ese sentido de avaricia, de buscar el dinero, entonces empieza a emocionar a los demás con lo que tiene adentro y empieza a hacer declaraciones y a colocarle ministerio a todo el mundo. Uy, tú tienes cara como de maestra con esas gafas. Y vas a ser maestra de la palabra. Entonces te infla. Hace una declaración que no ha hecho el Señor. Pero como somos tan emocionales, entonces, no, pastor, de malas, a mí ese profeta me dijo que yo soy maestra y soy maestra y punto. Entonces se levanta su ministerio de maestra, va y pone su instituto teológico, dividió el cuerpo de Cristo, se salió de la voluntad del Señor, pero como está estudiando Biblia, cree que está dentro de la voluntad del Señor, y no es así. A otro le digo, usted tiene cara de pastorcito. Tiene perfil de pastor. Entonces, si usted se lo cree, cuando el Señor ni le ha hablado, empezando ni tiene amor por las ovejas, entonces lo inflan, le colocan un deseo contrario a la voluntad del Señor. Cuando el Señor de pronto lo está formando es para que sea un rey, para que sea un empresario, para que sea un hombre que con su generosidad ayude a sostener la obra del Señor, que faltan muchos reyes, ¿no? Yo creo que faltan muchos reyes en las congregaciones, porque solo se habla de ministerio, 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 y Dios necesita reyes y reyes y reyes para sostener ministros. Pero la gente se desubica. La gente se desubica totalmente. ¿Por qué? Porque no entienden las declaraciones del Espíritu Santo, solo las emociones y los deseos de los hombres impregnados en los demás. Por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado quién nos está hablando. O es el hombre, o es la voz del enemigo, o es la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Por eso hay que conocer muy bien la palabra. A mí cuando me empezaron a profetizar ministerios, yo rechazaba todo. No, yo no soy eso, no quiero eso, no, nada, no quiero, no entiendo nada, no sé nada. Todo lo rechazaba. ¿Por qué? Porque yo no entendía y porque no tenía ni conocimiento. Entonces iba a un lado, me dijo, usted es evangelista, usted es apóstol, usted es profeta. Yo no entendía nada. Yo decía, no, rechazo todo eso. Obviamente que lo rechacé, porque dije, no, hasta que el Señor me hable a mí. Cuando ya el Señor me habla a mí es diferente. Te llamo a esto, y Él coloca en el espíritu de uno. Y no solamente coloca en el espíritu, sino que apareja todas las cosas. Él coloca todas las cosas. Y Él empieza a moverlo a uno en la dimensión correcta. Sin que yo busque, Él empieza a moverlo a uno en la dimensión correcta. Porque Él sabe hacia dónde nos lleva. Amén. En Él vivimos, en Él somos y en Él caminamos. Si no es así, no hay nada. La gran mayoría, escúchenme bien, la gran mayoría de líderes hoy en día caminan en sus fuerzas. Caminan por posición. La gran mayoría estudian Biblia para que el pastor lo ponga de líder. Si al Señor no le place colocarlo de líder, ¿qué? Si a Él no le place, si a Él le place mantenerlo siempre en la puerta de la entrada, que es un alto honor, pero para muchos no. No, eso no. La puerta no. No, pastor, puerta no. No, yo quiero altar. Así como me ven aquí todos a la entrada, también lo van a ver a usted. Vaya a la entrada, todos lo van a ver.
Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es ese. El problema es que cada uno quiere tener conocimiento buscando algo y no dejando que el Señor lo coloque donde lo tiene que colocar. Él es la cabeza y nosotros somos ¿qué? El cuerpo. Así es de que no nos afanemos porque Él sabe lo que hace. Nada se sale de su soberanía. Y Él va a hacer con cada uno de nosotros, repita conmigo, lo que Él quiera. Por eso la gente a veces no entiende. No, pero es que se rompió el esquema familiar. Ay, es que se rompió el esquema de la pareja. Ay, es que se rompió el esquema con los hijos. El primer padre que le rompió el esquema a Jesús en la tierra, pues rompió el esquema de su familia, de su madre, de sus hermanos, rompió el esquema empresarial de los discípulos, rompió el esquema de todo lo natural, para que pudiesen entrar en la voluntad del Padre. Pero, bueno, hoy en día es como otro evangelio, ¿no? ¿O no? Hoy en día predican en muchos lugares otro evangelio, lleno de métodos, de estrategias, más de nueva era y humanismo y moralismo que el reino de Dios y su justicia. Démosle un aplauso al Señor mejor porque Él sabe lo que hace y lo que va a hacer. Imagínense a la esposa de Pedro rajando el pobre Jesús. Porque me imagino, pobre Jesús, se llevó a Pedro, este no sabe ni para dónde va, pero no sabía con quién andaba. Y la suegra, pues de pronto también infringió en algo, ¿no? Soltó la lengua por ahí y se enfermó, pero Jesús tuvo misericordia. Eso sucede muchas veces, ¿no? El chisme trae enfermedad, ¿cuánto lo creen? Al lenguilargo le cae calamidad, dice la Biblia. El que guarda su alma, el que guarda su boca, ¿guarda qué? Su alma, y el que guarda su alma, guarda su cuerpo. Pues hay que tener mucho, pero mucho cuidado con esas cosas. Segundo, declarar sin dirección divina es hablar desde el alma. Lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo deseo para otro. Lo que no viene del espíritu, viene del deseo humano. Jeremías 23:16. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Hablan visión de su propio corazón o de su propia mente. Qué terrible. Muchos están hablando de lo que sienten, de lo que se imaginan, de lo que sueñan, de lo que ven, cuando Dios no ha hablado. La verdadera palabra profética primero viene del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo habla, escúchenme bien, cuando el Espíritu Santo habla, tú ni estás pensando, tú ni estás preguntando. Por eso cuando vayan a algún lado guiados por el Espíritu, no se preocupen por lo que han de decir. Porque muchos, yo qué digo y cómo voy a orar y esto y lo otro. No, porque eso es presunción, eso es algo premeditado, eso no funciona, eso no tiene esencia, no va a pasar nada. Lo bueno es que el Señor le dijo vaya y usted dijo, Señor, yo voy. Aquí estoy, no sé qué está pasando, no sé qué voy a hablar, mi mente quedó en blanco y entonces ahí me convierto en un instrumento de la voz del Espíritu Santo. Porque Él va a tomar mi vida, va a hablar Él, no yo. No voy a ponerle lógica a buscar demonios o a razonar los problemas, no. Sencillamente no sé nada, Señor, pero aquí estoy. Y entonces el Espíritu Santo empieza a fluir a mi espíritu, yo empiezo a intuir cosas por la comunión con Él
empiezo a discernir cosas, el Espíritu me empieza a hablar y yo empiezo a soltar por mi boca lo que el Espíritu Santo habla. Eso es maravilloso, eso es la forma correcta. Pero cuando la gente se pone a preparar y todo, no, eso es terrible. Uno sabe cuando alguien llega en la carne a hablarle a uno. Uno sabe cuando una persona le está hablando y uno dice, me está mintiendo, está inventando, está... Entonces por eso a veces mejor calla uno y escucha barbaridades. Y entonces después, pero no me va a decir nada, no, lo bendigo. Seguimos orando, seguimos siendo amigos o hermanos en la fe, pero ahí no hay esencia de nada. Aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y cuando escuchemos la voz del Espíritu Santo, Él mismo nos guiará si tenemos que hablar o no tenemos que hablar, porque es otra parte. Hay cosas que el Espíritu Santo muestra, pero tú no las puedes hablar, porque el Señor va a mirar tu fidelidad de guardar los secretos de otro. Escuchen bien eso. Uy, pastor, pero eso es tapar el pecado, eso es ocultar, eso no es tirar juicio. Hable con el Señor. Hable con el Señor. Hay cosas que el Señor muestra proféticamente y no son ni para revelarlas, ni para anunciarlas, sino para orar. Y el Señor lo pone a uno a orar y a orar y a orar en secreto y a orar, no para que el Señor castigue, no para que el Señor enjuicie o mate a la gente, sino para que la gente entre al conocimiento y la revelación de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida. Y más vale la oración en secreto que estar hablando sandeces de lo que el Señor no le ha dicho que hable. Hay cosas que el Señor revela para que usted solamente lleve en oración. Hay cosas que el Señor muestra para que alguien lleve en oración. Muchas cosas he visto con mis ojos en la realidad, pero el Señor me dice la verdad es que solo lo llevas en oración. Y nadie tiene que saberlo. Esto es maravilloso. Pero ahí usted se deje llevar por su alma, por su deseo y su emoción de abrir su bocota para quedar como profeta. Y se va a meter en un lío porque el Señor puede dejar de hablarle. El Señor va a dejar, no, tú tienes una lengüita peligrosa, me toca formarte esa lengua primero, formar tu mente, tu corazón, y ahí sí luego te hablo nuevamente. Porque hay gente que el Señor de verdad le revelaba cosas para que oraran y fueron infieles y se pusieron a hablar y a comentar lo que no tenían que comentar. Que el Señor nos guarde de todas esas cosas. Amén. Otro punto, Dios no respalda palabras que Él no originó. Entonces normalmente, sobre todo cuando hay invitados, ¿no? Por eso a la gente le gusta que, ay, pastor, invite a alguien. Esa emotividad es porque hay algo en su corazón que está buscando. Entonces, quieren que los emocionen un rato. Quieren tener un ratico de éxtasis. Quieren ver un cambio en el altar. Pero no les importa si la palabra viene del Espíritu. No les importa si es la palabra de verdad. Que hablen y que me emocionen y que me hagan brincar y que me hagan temblar y que me hagan llorar. Pero al fin y al cabo, después de 1, 2, yo lo máximo le he calculado a la gente 5 días de emoción. Ya después se les apaga todo, hasta el poquito de fuego que tenían se les apaga. ¿Por qué? Porque no era la palabra de verdad. Porque no era el origen de lo que el Señor quería hablar a cada persona. Porque cuando el Señor habla de verdad, eso le queda a uno ahí hincado entre el espíritu y el alma, y el Señor lo coge a uno y lo empieza a trabajar y la palabra lo inquieta, la palabra lo lleva a lo que el Señor quiere. Y entonces uno dice, tremendo, y esa palabra es para vida. Y permanece, y el Señor lo sigue inquietando.
Yo tengo palabra de hace 10 años y esa palabra todavía, el Señor me dice, esa palabra está viva, esa palabra, y yo lo creo. Y yo sé, Señor, que se cumplirá y eso sucederá y acontecerá, pero la tengo ahí viva. Hay gente que en una semana ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque el origen no fue el Espíritu Santo. El origen fue el deseo de un líder, de un ministro, de un hermano almático. Almático. ¿Cuántas veces no le profetizaron, hermana? Va a prosperar, Señor. Pero ¿quién ha visto su proceso? El Señor. ¿Quién la lleva en el proceso? ¿No le ha llorado al Señor? Señor, me han dicho que, mejor dicho, voy a tener de todo y mira el proceso. ¿Cómo voy? Entonces, eso me pone a pensar. A mí me han dicho una cantidad de cosas, digo, ¿qué pasó aquí? Entonces yo examino, porque la Biblia dice que examinemos todo, retengamos lo bueno, lo que viene del origen, y desechemos lo que viene del hombre, porque eso puede suceder. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Cuál es el origen? Ezequiel 13:6. Dicen, ha dicho el Señor, y el Señor no los envió. Hermanitos emocionales, hermanitas emocionales, ministros, profetas, apóstoles, evangelistas, por más que sea apóstol, si el Señor no lo envió y punto. Puede ser apóstol, puede ser profeta, pero si el Señor no lo envió, no tiene derecho a hablarme cosas que Dios no ha dicho. Pero hoy en día la gran mayoría que se autonombraron profetas, porque se autonombraron como profetas, y otros se autonombraron como apóstoles, porque ya llevaban 20 años de ministerio pastoral, entonces abortaron el pastorado, se autonombraron apóstoles y profetas, y entonces creen que tienen toda la autoridad para ir y hablar a la gente. Declaración profética con autoridad humana, y no pasa nada. La gente queda emocionada y después de un tiempo desanimada, desilusionada, confundida, porque no se está cumpliendo nada. Y ese es el mover, que gracias al Señor está menguando, pero todavía está vigente. Y es por lo que la iglesia tiene que orar, Señor, que se levanten profetas verdaderos, mujeres y hombres, porque hay mujeres profetas, hay varones que son profetas, hay niños, jóvenes que el Señor los usa, que son verdaderos. Pero esa cantidad de locos que se levantan, que son falsos ministros y falsos apóstoles y falsos profetas, que el Espíritu Santo nos dé discernimiento de ello. ¿Estamos, iglesia? Dicen, escuchen, esos hombres y mujeres, dicen, ha dicho el Señor. El Señor ni los envió. Hay familias más de este lugar que les llegan personas, uy, no, pastor, el Señor me envió, esa profeta, ese hermano, uy, no, eso me habló de parte, y emocionados, y llevan 10 años acá y nunca le han puesto oído a lo que Dios les ha hablado en 10 años, y llega un sinvergüenza falso a emocionarlos en un momentico, y hasta los saca de la congregación. Qué terrible, ¿sí o no? Terrible. Y a ese que los emocionó, a ese sí le creyeron y se los arrastraron, como niños fluctuantes por las herejías, las filosofías, las sutilezas huecas del enemigo, porque no tuvieron fundamento en lo que Dios les habló por 10 años a través de la palabra. Eso se ve. Que el Señor los guarde. Amén. Qué terrible. Declarar algo que Dios no habló, anótelo, produce frustración espiritual. Un desequilibrio mental.
heridas en el corazón, desaliento en el caminar con Cristo. Y sin exagerar, un alejamiento no solamente de la congregación, sino de la comunión, de la lectura de la palabra y del propósito y los planes divinos. Casi nada. Y dentro de todo eso, lo que más se mueve es el espíritu apóstata. El que va y profetiza cosas y declara cosas y decreta cosas que el Espíritu Santo no ha hablado, y empieza a hacer que los que caminaban en la verdad y en la fe empiecen a retroceder y a negar la fe verdadera y a negar lo que el Señor habló. Y eso está escrito. Así de que tengamos mucho, pero mucho cuidado y confiemos solamente en el Espíritu Santo, que Él nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos hable, que Él nos muestre, que Él nos revele qué espíritu se acerca a nuestra vida. Amén, hermanos. Otro punto. Cristo es el modelo de fe profética correcta. Juan 12:49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Qué maravilloso. Juan 12:49. Jesús no habló de su propia cuenta. Todo lo que oía del Padre, Él lo hablaba. Qué maravilloso. En una oportunidad habló por su cuenta. ¿Saben en qué momento habló de su cuenta? Ustedes que estudian la Biblia, vinimos a aprender. ¿En qué momento? Como que quería hablar de su cuenta, pero se retractó y dijo, no, mejor no. En el Getsemaní, ¿qué dijo? Señor, yo lo voy a parafrasear, Señor, yo como que no quiero esto. Pero no, mejor, Señor, que se haga tu voluntad, más no la mía. ¿Por qué? Porque él sabía que era mejor la voluntad del Padre que lo que él estaba eligiendo. En un momento su alma habló de esa forma. No porque erró, no, porque él no erraba, sino por dejarnos un ejemplo a nosotros de lo que es caminar en el Espíritu y hablar en el alma. Y a veces nosotros buscamos más la parte almática que decir, Señor, mi espíritu está atento, lo que tú digas, así es. Lo que tú me digas, eso hablo. Donde tú me digas, yo camino. A donde tú me envíes, yo voy. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. ¿Y qué más? Y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos pero ustedes sí son testigos del Señor allá afuera. Testigos es, no es que pierdan la identidad de hijos, ¿no? Ustedes no son testigos de Jehová. Ustedes son testigos de todas las virtudes, de los milagros, del poder del Señor, y ustedes dicen, yo tengo que testificar al mundo de lo que es mi Señor. Eso es maravilloso. Cristo no decretó sus deseos, sino que pronunció su obediencia. Eso fue lo que hizo en el Getsemaní. Y es lo que nos corresponde a nosotros.
La palabra del Padre tenía un poder y una autoridad sobre Cristo impresionante. Y es lo que Él nos quiere enseñar a nosotros. Su palabra tiene autoridad y poder para nosotros. Y si nosotros la sabemos usar, por eso siempre les digo, recuerden Timoteo. ¿Cuál es el que siempre estudiamos por ahí? Segunda Timoteo 2, 15. Eso es tan bonito y tan claro. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien mi palabra. No, que usa bien la palabra de verdad, la palabra de Él, que la usa bien. Los grandes problemas entre nosotros es que hablamos almáticamente. Por eso hay celos, peleas entre nosotros, riñas, odios, envidias. Por eso es que hay eso. ¿Por qué? Porque nos la pasamos hablando almáticamente, porque no reconocemos espiritualmente. Oiga, qué bueno que ese Señor rescató a mi hermana, a mi hermano lo tiene aquí, con sus defectos y locuras, pero es mi hermano, nació de nuevo, ama al Señor, sirve al Señor. Si miráramos las cosas desde el punto de vista que el Padre quiere, se acaban el odio, las cargas, los celos, las contiendas, las divisiones, las peleas entre hermanos. Claro, aquí no pasa eso, ¿no? Somos libres. Y si usted no ha sido libre, pídele al Señor que lo haga o la haga libre. Porque el problema es suyo, no de los demás. El que acarrea afrenta es usted, no los demás. El que carga algo contra su hermano, el que pierde es el que lleva la carga. Porque al otro Dios lo sigue bendiciendo, porque está libre. ¿Estamos? A eso sí no dicen amén. Dios sabe cómo trata a cada uno. ¿Tiene su corazón muy durito? No se preocupe, que Dios se lo va a afinar. Dios le afina su corazón. Él dijo, les voy a quitar ese corazón duro y les voy a colocar un corazón sensible de carne, que cuando los pellizquen les duela. Así de que no se preocupen, que Dios sabe cómo los va a moldear. Pero todo lo que vemos a veces no es, pero lo que Dios ve sí es. ¿Estamos? Otro punto, lo que Dios habló es más firme que lo que el hombre siente. Los sentimientos, mis amados hermanos, cambian. Por eso, ay, yo amo a mi hermanita, pero el día que le falle, enemiga número 1. Yo amo a mi pastor. Mire, yo les voy a decir algo como testimonio. Del 100% de las personas que hasta con juramento me dijeron, aún en este altar, pastor, cuente conmigo, que yo voy a estar con usted siempre sirviéndole. El 80% ya no están. Ya no están. Porque los sentimientos con los que hablaron cambiaron. Porque no estaban en el Espíritu, no estaban dirigidos por el Señor. Estaban buscando lo suyo propio. El 80% no están. Y el 20% está en la cuerda floja. Con eso les digo todo. ¿En serio? Amenazas familiares, me voy de la iglesia. Siga solo su camino. Yo, amén, aleluya, porque no estoy solo. Estoy con el que todo lo creó. Créanme, a mí no me importa quedarme solo, sin hijos, sin familia, para servirle al Señor. Yo le seguiré sirviendo al Señor hasta que Él me lo permita. Porque a Él es al que le sirvo. Yo no le sirvo
a mis hijos, no le sirvo a la mujer, no le sirvo a usted, yo le sirvo al Señor. Soy instrumento para edificarlos a ustedes. Eso, como dijo Suso, el que entendió, entendió. ¿Sí fue Suso o no? Una determinación que Jesús tomó. Mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero eso sí que le duele a las familias, ¿no? A las familias les duele cuando el hijo se entrega al servicio en la congregación, al Señor. Padre, aquí estoy para servir. Así me vitupere la familia, mi papá, mi mamá. Así me hablen que loco, que los traicioné, que cambié de religión, que la meladrillo, que se pilló de pastor. Bueno, en fin. Todo el mundo se levantará contra el que le sirve al Señor. Por eso a usted no lo han tocado todavía, pero cuando empiece a servirle de verdad al Señor, de verdad. Porque una cosa es estar aquí de pronto cantando deportivamente, pero el día que usted le diga, Señor, yo quiero servirte a ti, lo van a deshonrar, haga bien o haga mal. Van a hablar de usted, haga bien o habla mal. Vístase bien o más o menos, van a hablar de usted. Equivóquese o no se equivoque, van a hablar de usted. Depende del carácter que usted tenga en el momento para manejar las situaciones y decir, yo sé a quién le sirvo, para permanecer en Él. Porque los que le servimos al Señor permanecemos en Él. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos le adoramos? ¿Cuántos le exaltamos? Eso duele, pero adoremos al Señor. La fe profética, mis hermanos, se aferra a lo eterno, no a lo temporal. Por eso el que se deja quebrar su ánimo tiende a caer. Porque puso su mirada, la quitó del Señor, la quitó de lo eterno y la puso en lo real, en lo que el hombre está hablando, en lo que está viendo, y su ánimo decayó. Y muchos hoy en día ya no predican, ya no cantan, ya no sirven, ya no se congregan, retrocedieron totalmente y llevan otro estilo de vida que no sé si está después de Apocalipsis, no sé cómo se llama el libro, que se lo inventaron. Entonces ya ellos se congregan a su forma, oran a su forma, leen la Biblia a su forma, hablan con Dios a su forma. O sea, es un libro extraño que está formando el diablo, pero hay muchos que están en ese libro, en ese librito ahí, porque todo lo inventaron ellos a su forma. Que el Señor nos guarde de salirnos de su diseño, porque el Señor tiene un diseño. Amén. Otro punto, declarar la palabra del Señor activa su cumplimiento en su tiempo. Segunda de Pedro, alguien que lo lea, capítulo 1. Versículo, los dos últimos versículos puede ser. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21, los dos últimos. Con voz fuerte. Escuchen bien, más despacio, más profundo.
Qué maravilloso. Entonces, cuando es la palabra, cuando se declara la palabra del Espíritu Santo, tiene un cumplimiento a su tiempo, porque eso no nace del hombre, no nace humanamente, ni por inspiración del hombre, ni por inspiración de un profeta, si sea profeta. Hemos visto la cantidad de errores que cometemos cuando profetizamos cosas. Hace poco escuchaba una profecía y el Señor, guárdanos, Padre mío. Porque el Señor sí le estaba dando algo al profeta, pero él, en su emoción de mostrar algo más, le decía a la madre de ese muchacho que fuera y lo ungiera. Le dijo a su madre, tiene que tomar aceite, ungir sus manos, va a imponer las manos sobre su hijo porque su hijo se va a sanar. Y la mamá estaba llorando y llorando y llorando y llorando y él le repitió. Y cuando le repite, la mamá le dice, es que él ya murió. Imagínense, ¿por qué? Por dejarse llevar emocionalmente. Y pisotea uno el nombre de Cristo, blasfema uno de lo que el Señor no ha hablado y empieza uno a hablar cosas. Hay que tener mucho cuidado de cosas. Si Dios no ha hablado, quedémonos calladitos mejor. Hacemos más con la boca cerrada. Que el Señor nos guarde de todas esas cosas. Amén. Y miremos Primera de Pedro, también miremosla. Para que no nos aceleremos a declarar deseos, sino que aprendamos a esperar que el Espíritu Santo hable, y no que sea el hombre hablando por allá cosas que ni están en la mente del Señor. Primera de Pedro 1, 24. ¿Qué dice la Escritura? ¿24 y 25? Escuchen bien, escuchen bien. Pues la Escritura dice, qué maravilloso, ¿no? Los seres humanos son como la hierba y su belleza como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es mejor oír la voz del Espíritu Santo, es mejor conocerla, por eso hay que escudriñar la palabra, escudriñarla, leerla, aprenderla, meditar en ella de día y de noche. Porque esto es lo que el Espíritu Santo va a usar como base y fundamento en nosotros. Si tú no tienes palabra en tu mente y en tu corazón, ¿qué quieres hablar al mundo? ¿Qué quieres que el Espíritu Santo te recuerde? Lo único que el Espíritu Santo te podrá recordar, si no meditas en la palabra de día y de noche, el Espíritu Santo de seguro te va a recordar las porquerías que están viendo en las redes sociales. Eso es lo que tú puedes hablar, porque no puedes hablar de parte mía, porque no tienes nada de mí dentro de ti.
Pero como tienes bastante Facebook, bastante Instagram, bastante Twitter, bastante locura que ves, entonces eso es lo que tienes para dar. Porque de la abundancia que hay en tu corazón, eso es lo que hablas. La gente de qué habla, de series, de novelas, de redes, eso es lo que hablan. A mí me preguntan de películas y no sé ni papa. Pero me preguntan de Biblia, pues gracias al Señor que me revela y me la recuerda. Es maravilloso. Pero si alguien te pregunta a ti de cosas, de la palabra, en cosas que la gente está confundida y tú no tienes, no, pues la verdad es que no recuerdo de la Biblia ahorita, pero sí te puedo hablar de Facebook, te puedo hablar de Instagram, te puedo hablar de todos mis seguidores, soy un influencer, tengo 10. Yo ya les expliqué, ¿no? Un influencer puede tener uno, pero es un influencer. Como puede tener 1.000.000, eso es un influencer. La gente cree que un influencer es que debe tener 1.000.000 y ya. No, con uno que usted lo siga ya tiene una influencia. Conceptos errados que muchos tienen por ahí. Pero bueno, gracias al Señor. Colóquese en sus pies. Y si el ser humano es como la hierba que se seca y como la flor que se marchita, es mejor manejar los deseos y las emociones, someterlas al Espíritu y decirle, Señor, háblame. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo les hable? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo les hable? Si quieren que el Espíritu Santo les hable, denle importancia a las Escrituras. Dele importancia a las Escrituras si usted quiere que el Espíritu Santo le hable. El día que usted coja la Escritura y se dedique a subrayar y tenga su agenda y anote, Señor, ¿por qué esto? No entiendo esto. ¿Esto para